Cuando hablamos de seguridad, lo primero que nos viene a la cabeza posiblemente será la clave de acceso. Es cierto que las claves de acceso son muy importantes, pero en el mundo de la Internet de las cosas, en el mundo de Internet podríamos decir, hay mucho más que las claves. Estamos hablando de dispositivos, de redes, de servidores, de usuarios, en definitiva, de una larga cadena de elementos muy diferentes entre sí y con diferentes funciones. Todos y cada uno de estos elementos son importantes en esa cadena. Y para todos ellos hay que tener en cuenta algo muy importante, que es la seguridad. Vamos a explicar qué elementos pueden formar parte de esta cadena de Internet de las cosas y qué aspectos debemos tener en cuenta cuando hablamos de seguridad. Vamos a empezar por hablar un poco de los propios dispositivos, uno de los extremos de esta cadena. La seguridad de los dispositivos se aplica desde el momento en que empieza su proceso productivo. Por supuesto, se tiene en cuenta desde el momento en el que se plantea el diseño del dispositivo. Durante el proceso productivo tenemos que tener en cuenta el tipo de materiales y su uso para garantizar la seguridad de quienes participan en ese proceso productivo, los usuarios finales y el medio ambiente. También para garantizar la propia seguridad del dispositivo. Por ejemplo, ¿estará instalado a la intemperie o estará instalado en el interior? ¿Va a soportar cambios bruscos de temperatura, humedad, diferentes situaciones que le pueden afectar? ¿Cómo podemos evitar que sea sustraído o manipulado? Bien, hay muchísimas opciones y hay muchísimas cosas que tenemos que tener en cuenta. Para garantizar que todo esto se ha tenido en cuenta, se pasan ciertas certificaciones. Nuestros dispositivos, los que construimos en Libelium, se someten a pruebas realizadas en laboratorios especializados que garantizan que cumplimos esas certificaciones, tanto europeas como estadounidenses. Algunas certificaciones pueden ser la CE en Europa, FCC en Estados Unidos, UKCA en Reino Unido, etc. Otras relativas a la seguridad eléctrica y electromagnética, no causar interferencias y soportar interferencias externas, es decir, garantizar tanto su correcto funcionamiento como que no sea perjudicial para las personas, el medio ambiente y otros dispositivos. El segundo paso sería la seguridad en las mediciones. Una vez que hemos hablado de la seguridad del dispositivo, tenemos que tener la seguridad en las mediciones que ese dispositivo realiza. De poco sirve un aparato del que no podemos fiarnos. Aquí entra en juego la calidad de los sensores, los procesos de calibración, aplicaciones de sistemas de control y corrección, por ejemplo, procesos de inteligencia artificial como el Machine Learning. Un tercer paso sería la seguridad en la transmisión de la información. Todo lo que hemos comentado hasta el momento estaba muy ligado a la parte física del dispositivo, a lo que se conoce como hardware. Una vez que sabemos que el dispositivo es seguro y que mide lo que sea correctamente, nos enfrentamos a otro gran dilema. ¿Cómo enviamos esos datos a donde sea necesario que se almacenen? Aquí utilizamos protocolos de comunicaciones. Para gestionar el envío de las mediciones se incluye en el dispositivo un software, programita, que se encarga de realizar este trabajo. Y ese software utiliza estos protocolos de comunicaciones. Antes de continuar, vamos a tratar de explicar de la forma más simple posible qué es un protocolo. Y un protocolo no es ni más ni menos más que una serie de reglas, en nuestro caso, para que la comunicación sea eficiente. En la sociedad podemos ver multitud de ejemplos de protocolos. Seguramente todos hemos oído hablar de lo estricto que es el protocolo de, por ejemplo, la Casa Real Británica, y cómo marca la posición de las personas en una foto, el tiempo que el monarca o la monarca dedican a hablar con sus interlocutores, quién camina delante, quién camina detrás. Como ejemplo de lo estrictos que son estos protocolos, comentar que en cierta ocasión leí que en las recepciones ofrecidas por Isabel II, cuando ella terminaba de comer, automáticamente se retiraba el plato a todos los comensales. Esto es parte del protocolo. En el mundo de las comunicaciones informáticas puede que parezca menos glamuroso que el de la realeza, pero también nos ofrece un montón de protocolos y palabras muy chulas con las que nos referimos a estos protocolos. Por ejemplo, HTTP, HTTPS, Bluetooth, TCP/IP, otros menos conocidos, pero también muy utilizados como LoRaWAN o MQTT. No vamos a entrar a describir ninguno de estos protocolos, ya que no es el objetivo de estos vídeos. Simplemente comentarlos
para que nos vaya sonando que utilizamos diferentes protocolos. Pero ojo, la seguridad no es solo evitar que los datos puedan ser manipulados o robados. Garantizar que todos los datos van a enviarse y garantizar que no se van a perder, eso también es seguridad. Dentro del proceso de envío de datos tenemos que hablar forzosamente del cifrado de los datos. Una vez que tenemos claro que el dispositivo registra ciertos datos y que para transmitirlos va a utilizar ciertos protocolos, podemos centrarnos en cómo proteger esos datos. El cifrado de datos hace referencia a la técnica de codificación de la información transmitida entre los dispositivos conectados para protegerlos de accesos no autorizados. Vamos a comentar algunas de las opciones de cifrado de datos utilizadas en IoT, aunque debemos tener en cuenta que el cifrado de datos no es algo específico del mundo de IoT, es algo que se utiliza en las comunicaciones y en la informática en general. Podemos hablar en primer lugar del cifrado simétrico. El cifrado simétrico es un método que utiliza una clave secreta compartida para codificar y para descodificar. Tiene la ventaja de que es más ligero que el cifrado asimétrico, pero si la clave se compromete, si alguien consigue enterarse de nuestra clave, va a tener mucho más fácil acceder a esos datos. El cifrado asimétrico es un método de cifrado que utiliza dos claves, una pública y otra privada. La clave pública se comparte con cualquier emisor, persona o dispositivo que desea enviar datos cifrados al receptor. El receptor es el punto de destino de esos datos. En el destino se utiliza la clave privada para descifrar los datos. Este método es más seguro que el cifrado simétrico, pero es más lento y requiere más recursos computacionales. Luego podemos hablar de protocolos de cifrado de extremo a extremo. Este método de cifrado asegura que los datos se cifran en el dispositivo de origen y se descifran en el dispositivo de destino. Esto proporciona un alto nivel de seguridad, pero también requiere más recursos y puede ralentizar la transmisión de los datos. Podemos encontrar protocolos de seguridad de la capa de transporte, el famoso SSL para aquellos que están acostumbrados a utilizar el mundo web. Estos protocolos proporcionan seguridad en la capa de transporte y cifran los datos en tránsito. TLS y SSL son comúnmente utilizados en la web, pero también pueden ser implementados en dispositivos de IoT. Como aclaración, diremos que la capa de transporte es parte clave en las comunicaciones informáticas, ya que garantiza que los datos se transmiten de manera confiable y segura. Si os estáis preguntando si aquí se utilizan protocolos dentro de la capa de transporte, pues la respuesta es sí. Por ejemplo, protocolo TCP/IP, la parte TCP o el protocolo UDP. Hay otros protocolos de seguridad para la capa de red, IPsec, por ejemplo. Estos protocolos proporcionan seguridad en la capa de red y cifran los datos en tránsito entre dispositivos. IPsec es comúnmente utilizado en redes corporativas, pero también se podría utilizar con dispositivos IoT. En este caso, si nos imaginamos las capas de una cebolla y que el dato lo ponemos en el centro, en el interior de la cebolla, la capa de red estaría más cerca del dato que la capa de transporte. En definitiva, cada opción de cifrado tiene sus ventajas y desventajas, y la elección dependerá del nivel de seguridad requerido y los recursos disponibles en los dispositivos de IoT. Muchos dispositivos funcionan con baterías y la necesidad de realizar más cálculos para el cifrado de datos o cualquier otra tarea puede aumentar su consumo, influyendo en la vida del dispositivo. Es importante tener en cuenta que la implementación adecuada de medidas de seguridad en IoT es esencial para proteger la privacidad y la seguridad tanto de los usuarios como de sus datos. Y si os estáis preguntando si pueden utilizarse varios protocolos de cifrado en una misma transmisión, la respuesta es sí, generalmente aplicando diferentes sistemas de cifrado en cada una de las capas, como cuando hablábamos de la cebolla. En cada una de las capas de la cebolla iría un protocolo distinto de transmisión, de cifrado, etc. Es lo que se conoce como criptografía en capas, y esta práctica también puede aumentar el coste computacional, por lo que se debe estudiar detenidamente antes de ponerlo en marcha, especialmente en el mundo IoT, por lo que hemos hablado del consumo y de la durabilidad del dispositivo.